Cuando quiera, presidente. Muy buenos días para todos. Quiero saludar a la mesa directiva, a su señor presidente, al equipo de trabajo del Consejo, honorables concejales y los señores que se encuentran en las barras, los veedores, el equipo de trabajo de la Universidad Distrital y a todas las personas que hoy se encuentran aquí en este recinto del Consejo. Siendo las 9:20, damos comienzo a la primera sesión de Comisión Segunda de Hacienda correspondiente al mes de agosto del 2015, extraordinaria. Por favor, señor secretario, leer el orden del día. Llamar a lista, señora presidenta. Perdón, sí. Sí, señor. Llamar a lista, señora presidenta. Por favor, llamar a lista, señor secretario. Comisión del Plan. Sí, en la primera hoja sí está bien. Llamado a lista, primera sesión de Comisión Segunda del Plan correspondiente al mes de octubre de 2015, octubre 9 del 2015. José William Gómez Hermosa. Manuel María Melo. Magdalena Niño de Benavides. Sandra Patricia López. José del Carmen Serrano. Señora presidenta, hay quórum reglamentario, 4 honorables concejales miembros de la comisión y contamos con la presencia de los concejales Gilberto Nieto, Wilfrido Rafael Sosa, Miriam Hernández, Gildardo Cruz, José Alfonso Gutiérrez, Walter Garzón, Fidel Hernández y César Vargas. Habiendo quórum reglamentario, entonces damos comienzo a la primera sesión extraordinaria de la Comisión del Plan. Leer el orden del día, señor secretario. Orden del día para la primera sesión de Comisión Segunda del Plan correspondiente al mes de octubre de 2015. Octubre 9. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, proyecto de acuerdo 010 de 2015 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la Administración Municipal y de la Universidad Distrital Francisco C. de Caldas. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Entonces, leído el orden del día, ¿lo aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo 010 de 2015 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la Administración Municipal y de la Universidad Distrital Francisco C. de Caldas. Entonces, empezamos con el debate en la Comisión Segunda para este proyecto. Se abre la discusión, señora presidenta. Se abre la discusión, se avisa que se va a cerrar, queda cerrada. Perdón, presidente. Se abre la discusión del proyecto de acuerdo 010. Se abre la discusión del proyecto de acuerdo 010, se avisa que se va a cerrar. Arrancamos ya con el proyecto, con el estudio del proyecto. Vamos de carrera. Tiene el uso de la palabra concejal William. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez, ponente del proyecto 010. Gracias, presidenta. Honorables concejales, señores que se encuentran en las barras, señor asesor, señor secretario, muy buenos días para todos. Me ha correspondido ser el ponente de este proyecto número 010, por medio del cual se modifica, desarrolla y complementa el acuerdo 035 del 2005 y se dictan otras disposiciones.
en lo que he podido percibir del proyecto, he encontrado que el proyecto está muy bien fundamentado a la ley, a los decretos, sobre todo al 1077 y al 1469, ley 902, y que lo decía en el día de ayer, es la primera vez que veo soportado excelentemente un proyecto de acuerdo de estas magnitudes, con un estudio que le hizo la Universidad Distrital y Francisco José Caldas, de año y 4 meses, el estudio según el convenio que se firmó con la alcaldía municipal. Yo les sugiero a los amigos de la comisión, a los honorables concejales que nos acompañan en el día de hoy, que este proyecto lo analicemos artículo por artículo, pero sin antes poner no a consideración, pero sí en la mesa, las observaciones que yo le he hecho al proyecto, y vamos evacuando de una vez algunos artículos y algunas, diría yo, algunas falencias de forma, de fondo, que he encontrado. Entonces, presidenta, si con su venia le damos de una vez entrada a la comisión, a los asesores, para comenzar el debate y el estudio de este proyecto, y evacuamos lo que yo he sugerido para este debate. Entonces no sé si empiezo y empezamos a preguntar sobre la ponencia, qué pasó, y si podemos de una vez comenzar a hacerle las modificaciones necesarias en lo que yo he podido participar de este proyecto. Entonces, señora presidenta. Gracias, concejal William Gómez, ponente de este proyecto tan importante. Quería hacerle una pregunta al señor secretario. ¿Están las autorizaciones del señor alcalde para hacerle las correcciones que se necesite hacerle al proyecto? Sí, señora presidenta, las autorizaciones fueron radicadas junto con los dos proyectos el día que se presentaron en el consejo. Bueno, gracias. Siendo así, entonces yo pienso que ya podemos entrar, darle el uso de la palabra a los señores asesores, y también agradecerles por su puntualidad, y esperamos que nos acompañen en todos estos debates de comisión para que quede claro las preguntas que tengan los honorables concejales. No sé quién tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Aló. Aló, aló. Aló. Aló, aló. Voy a pedirle el favor si es posible, que en el video nos proyecten la ley o el decreto 1469
Aló, 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 aló. Presidenta, entonces, como ya tenemos el decreto 1469 del 2010, donde se reglamentan las licencias urbanísticas y es una de las partes básicas del proyecto, entonces, por favor, yo estoy pidiendo que en el considerando se debe incluir este decreto 1469. Se debe incluir la ley 902 porque está soportando los artículos 6, 7, 8 y 9 del proyecto. Se debe incluir el acuerdo 025 del 2009 de noviembre 25, que fueron unas modificaciones excepcionales que le hicieron a las normas urbanísticas estructurales del municipio, para incluir en el considerando esta, como lo tengo ahí en la ponencia. Aló. Aló. Se debe incluir la ley 769
del 2002, que en el artículo 101 habla de la construcción para usos de impacto. En el artículo primero del acuerdo 010, se deben incluir también las últimas normas vigentes que hacen parte del proyecto, porque ese dice ámbito de aplicación de la norma. Entonces aplicamos las mismas normas que ponemos en el considerando, porque aquí no está sino el acuerdo soportando el ámbito de la norma, no está sino el acuerdo 033, que está también ya fuera de servicio, digamos. Se debe separar del parágrafo tercero, se debe separar del parágrafo tercero del artículo quinto, porque la ley, permítame allá el artículo sexto. El artículo sexto de este decreto. No, perdón, es en el acuerdo, bueno, le explico. En el acuerdo 035 del 2005, el artículo quinto está separado, pero acá lo incluyeron en el parágrafo 3, entonces hay que sacarlo del parágrafo y dejarlo como artículo sexto, que es como está el índice. En el índice también ya está bien, que eso es que dice otros entes asesores de la norma. Eso está en el acuerdo 035, otros entes. Entonces se modificaría cronológicamente todo el articulado a partir del artículo 6 para llegar al índice, que son 255. Son 255 artículos y en el acuerdo dice 254, pero ese es el error, porque hay que separar ese artículo. Yo le escribo que no tiene coherencia el artículo primero de la ley 902 con el artículo 6 por lo siguiente. Lástima que no tengamos la ley 902. Yo voy a leer como está acá y miramos cómo está allá. Normas urbanísticas. Queda el texto del artículo primero de la ley 902 del 2004, de la norma que la sufrague. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación, el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas, ¿cierto? Y aquí le escribieron y las consecuencias de las operaciones urbanas y actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. No sé si esas dos palabras sobran o es que el 1077 lo recopila. Ahorita le doy la palabra al doctor Fernando. Lo que pasa es que la operación urbana también tiene una característica específica. Doctor Fernando, por favor. Gracias, doctor Eduardo. Estimado concejal, la operación urbanística se define como una zona de la ciudad en donde hay que establecer unas políticas especiales para el desarrollo
de ese sector de ciudad. Las actuaciones urbanísticas definen es, cuando estoy yo desarrollando un gran plan de urbanismo, unidades de actuación. Entonces, operación y actuación desde el punto de vista técnico sí son dos elementos diferentes y creo que lo hace más completo el sumar los dos términos. Es que, venga. Ah, está. No nos ha presentarnos. Bueno, sigue el uso de la palabra del doctor. ¿O nos permite un momentico? Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, a todos, presidente, mesa directiva, a la presidencia de la comisión, a los honorables concejales, muy buenos días. Estamos dispuestos acá, obviamente, como grupo asesor de la administración municipal del doctor Teléforo Bernal, para asesorar en lo que sea necesario a esta comisión, en todo lo que sea necesario, indispensable a esta comisión, para poder evacuar de una manera legal, de una manera objetiva, este proyecto de acuerdo por el cual se modifican las normas urbanísticas del municipio. La Universidad Distrital hoy se hace presente con el ingeniero Francisco Melo, el arquitecto Fernando Sierra, el ingeniero Ricardo Salcedo, el ingeniero Jorge Iván Márquez y el suscrito gerente técnico del plan, Eduardo Aizamac. Entonces estamos en esta primera etapa, si me permite un poquitico extenderme un poco más, doctora Magdalena, para sustentar por qué hay necesidad de hacer este acuerdo. Y podemos... Perdón, claro que sí, doctor. Lo importante es que cuando cada uno haga su intervención, haga su presentación con su nombre y que desempeña para sí mismo, que quede grabado en el acta. Ok, muchas gracias. Puede seguir con el uso de la palabra. Gracias, honorable concejal. Entonces, Eduardo Aizamac León, que soy el gerente técnico del plan, obviamente hemos tenido un criterio, y es que ha venido haciéndose un desarrollo inmobiliario muy fuerte, no solamente en la región, sino en todo el país. Y han venido ocurriendo modificaciones importantes que impactan integralmente todos los territorios del país, no solamente, insistimos, Flandes. De hecho, los grandes desarrollos urbanos que se han propiciado en ciudades como Barranquilla, Valledupar, Neiva, Ibagué mismo, doctor es el jefe de servicios públicos, el gerente, ¿no? Gerente especial. Bienvenido, ingeniero. Entonces, cuando se analizaron las diferentes normas que estaban rigiendo el territorio de Flandes, encontramos que efectivamente en el año 2005 el municipio expidió una norma que fue el Acuerdo 35 y permitía efectivamente unas actuaciones urbanísticas dentro del territorio, pero para un territorio que correspondía a esa época y quizás a unas épocas un poquito más atrasadas. Cuando comenzamos a evaluar cada uno de los ítems que componían ese acuerdo, encontramos que ya no se ajustaba a la realidad inmobiliaria del país y que en esa dinámica el municipio estaba perdiendo opciones y oportunidades de dinamizar la inversión, de dinamizar sus construcciones, de dinamizar el desarrollo urbano. Y por esa razón hay una profunda y total necesidad de modificarlo para hacerlo acorde, armónico al nuevo ordenamiento que se propone, pero más que eso, a las nuevas realidades que tienen hoy los municipios de la región. El desarrollo, por ejemplo, de Ricaurte o de Carmen de Apicalá o incluso de Nariño,
para tocar las cercanías a las que nos toca a nosotros, se ha dado porque los consejos municipales, sus administraciones, se dieron cuenta que había una oportunidad para dinamizar la región, para dinamizar su urbanismo, para propiciar un cambio en los usos del suelo y en las normas urbanísticas con las cuales se permitía la edificación, la construcción. Y hoy ustedes ven, porque todos los días lo vivencian, todos los días caminan por esos territorios, ven el desarrollo y el impacto que se ha tenido en este proceso inmobiliario. Para nosotros, cuando uno llega de allá y comienza a mirar lo que tenemos en Flandes, uno nota que efectivamente nuestras normas estaban obsoletas y no habían permitido ese proceso para poder atraer inversión. Esto no lo hacen el Estado. El Estado quizás propicia crecimiento de la vivienda de interés social, que generalmente significa, y básicamente vivienda de interés social de carácter prioritaria, significa más carga fiscal. Excúseme en que ponga algún ejemplo en particular. Cuando nosotros detectamos el déficit de vivienda en un municipio al cual se le hizo el ordenamiento territorial, como es el municipio de Gachancipá, encontramos que el déficit de vivienda eran 280 casas, era lo que faltaba en el municipio. Es decir, eso con un plan de esos que hace el gobierno ya se cumplió. Pero esas 280 casas, ¿qué le significaban al municipio? Responsabilidades adicionales para atender salud, porque recuerden que cuando se hace vivienda de interés social de carácter prioritario, generalmente se desarrolla en el estrato 1, y en el estrato 1 significan responsabilidades adicionales para atender salud y educación básicamente, porque es obligatorio del Estado responder por esas comunidades allí dispuestas. En tal condición, lo que ocurrió después en Gachancipá fue propiciar una cosa absolutamente diferente a lo que tenían, y era propiciar el crecimiento de la vivienda de estrato 6. Y eso significaba revertir la tendencia de predial, la tendencia de impuestos, la tendencia fiscal con las cuales tenía ese municipio tradicionalmente. Eso mismo hoy evidenciamos nosotros en este proceso acá en el municipio de Flandes. Encontramos un atraso fuerte y ahora preocupación seguramente de muchos de los concejales que están acá hoy, el predial. Cuando vino el IGAI hizo una actualización del predial, ya hubo el primer, como decimos, y excúseme en la expresión coloquial, hubo el primer brinco de la comunidad, porque efectivamente una actualización del predial, que no es una norma específica del municipio de Flandes, sino es una norma nacional, significa que muchos predios tenían que entrar a pagar de una manera diferente. Pero ¿qué teníamos de respuesta o qué tenemos de respuesta a ese proceso? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los instrumentos? Pues precisamente este acuerdo es uno de los instrumentos claves que permite empezar a revertir esa tendencia, porque va a permitir manejar un predial de una manera diferente, porque va a permitir proteger a la población más vulnerable, que es muy importante. Yo quiero insistir en ese tema. A veces los grandes temores que surgen en torno a estos procesos de urbanismo es ¿y cómo se golpea a la clase pobre? Bueno, pues acá tenemos diversas dificultades detectadas en el trabajo. Por ejemplo, tenemos problemas de titulación de predios, serios problemas de titulación de predios. Hay predios de consolidación que todavía no se han consolidado y que necesitan consolidarse. Entonces, en ese entorno, esta norma lo que pretende es generar mecanismos para traer nuevos procesos de inversión que permitan revertir esa tendencia del municipio y permitan redefinir no solamente el uso del suelo, sino redefinir las cargas y beneficios que hoy están un poco en el limbo. Las cargas y beneficios significa que, si bien es cierto, a los urbanizadores, a los constructores, a los responsables de los desarrollos urbanos les corresponden unas cargas fiscales,
también es cierto que se pueden beneficiar de esa misma inversión, pero eso no debe ir en detrimento del municipio, eso no debe ir en detrimento de las finanzas locales. Lo contrario, debe propiciar un crecimiento de sus finanzas fiscales y un procedimiento importante. Por eso nos parece importante que tengan muy puntual este acuerdo y la metódica como han propuesto para analizarlo, artículo por artículo, porque vamos a poder, si es necesario, lo quiero ratificar, honorable concejal, si es necesario aclarar, condensar, ampliar por qué cada artículo tiene una razón de ser. No es solamente por colocarlo ahí, acabamos de verlo. El hablar de operaciones urbanas significa un concepto más amplio. Incluso el mismo tema de actuaciones urbanísticas tiene una connotación especial que permitiría agilizar ciertos trámites en la administración municipal. Y eso es lo que buscamos de alguna manera, que todos estos procedimientos rápidamente y para las próximas administraciones, esa es una ventaja que ustedes tienen hoy, sean expeditos, sean objetivos y sean absolutamente claros. Ese es más o menos el fundamento del por qué es necesario modificar este acuerdo 35 del 2005. Doctor Fernando Sierra. Perdón, disculpen, nosotros tenemos mal acostumbrado al liderazgo. Sí, señor, tiene la palabra el doctor Fernando Sierra. Gracias, honorable concejal. Simplemente para hacer un poquito más gráfico la diferencia entre operación y actuación. Si nos paramos en el POT de Bogotá, que es un referente pues para todos por el tamaño de la ciudad y por las implicaciones que ha tenido estas últimas reformas del POT, una operación urbana en Bogotá podríamos decir que se asemeja a una centralidad urbana. Entonces una operación urbana en Bogotá, acuérdense todo lo que ha pasado con la zona norte sobre la autopista norte, en donde cuando existió el Éxito y después Home Center al frente y después empezaron a generarse una serie de urbanizaciones alrededor, eso empezó a volverse una centralidad. ¿En qué sentido? En que hoy por hoy existe no solo una estación de cabecera de Transmilenio, sino una estación de cabecera regional del transporte intermunicipal que se desplaza de la cabecera norte de la Sabana hacia la ciudad, y adicionalmente un mal llamado terminal satélite frente al Éxito. Entonces todo eso, por la dinámica urbana misma de la ciudad, se ha convertido en una centralidad que sumada a todo el plan zonal del norte se vuelve en una gran operación urbana. ¿Qué es una unidad de actuación? Una unidad de actuación se refiere a la escala siguiente hacia abajo, en donde nosotros dentro de un plan general urbanístico o dentro de un plan parcial podemos definir manzanas como unidades de actuación. ¿Qué es una unidad de actuación? El ejemplo de Ricaurte. Los diferentes promotores privados que han venido desarrollando grandes proyectos urbanos, pero que tienen solamente 4 manzanas en desarrollo, esos son unas unidades de actuación. Para ir más allá, si yo volviera eso una operación, debería volverse la sumatoria puntual de todos esos proyectos vistos integralmente como un solo elemento. La operación es toda la sumatoria de unidades de actuación, ¿sí? Entonces la visión de operación es darle la posibilidad a que la ciudad planee no manzanas, no lotes, sino planee centralidades urbanas en una escala y después unidades de actuación. Eso es todo. Muchas gracias, honorable concejal. Quiero darle un saludo muy especial al doctor Juan David Torres. De verdad que nos alegra mucho tenerlo hoy aquí en el recinto del Consejo, agente interventor de las empresas públicas. Entonces, bienvenido, y sigue con el uso de la palabra el doctor Eduardo. Muchas gracias.
creo que ya hemos contextualizado por qué la obligación, entonces ya puedo entregar en este momento la palabra. Bien, doctor Eduardo, muchas gracias por su intervención. Sigue con el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Gracias, señora presidenta. Entonces, queda claro el artículo 6, donde yo decía que no había coherencia con las palabras operaciones y urbanas. Entonces quiere decir que esas dos palabras son nuevas en el decreto para incluirlas en el acuerdo municipal, como sí. La palabra plan de ordenamiento territorial la veo por todo el texto, porque la ley así lo dice. Pero yo les quiero decir a los señores asesores que lo de nosotros en el municipio es esquema de ordenamiento territorial. Entonces hay que, señor secretario, hay que cambiar donde siempre esté la palabra plan de ordenamiento territorial por esquema de ordenamiento territorial. El parágrafo 4 en el artículo 22 del proyecto que estamos estudiando el parágrafo 4 del artículo 22 del proyecto, de ahí hay que separar el parágrafo 4 que está incluido dentro del parágrafo 3 y la norma la tiene separado. Entonces es separar el parágrafo y serían, porque la norma dice que son 4 parágrafos y no tenemos sino 3. Sí, ahí está, por eso digo yo, hay que separarlo del parágrafo 3. No, quedan los 3 parágrafos separados, 1, 2, 3 y 4. En el artículo 22. Ahí es que separarlo. El artículo 22. Yo creo que a excepción de la ley 902 que incluyeron las 2 palabritas, creo que esto era de fondo y creo que no hay ningún problema en hacer estas modificaciones a este proyecto. Entonces, como yo sugiero dentro de mi ponencia que debemos de estudiar y debatir este proyecto de acuerdo artículo por artículo, y los señores asesores de la universidad han aceptado, honorable presidente, le pido el favor, entonces que empecemos. Si quiere empecemos después de lo que yo he hecho o rectificamos todo lo que yo he hecho también. Por eso yo en la ponencia lo digo, lo que encontré hasta ciertos artículos. Listo, presidente. Bien, honorable concejal, yo pienso que sigamos con el debate después de lo que ya se ha aclarado. Pienso que para agilizar ya esos puntos ya están claros y seguimos en la explicación del proyecto y en el debate del proyecto. Pido la palabra, presidenta. De verdad que también quiero saludar hoy al Consejo Territorial que nos está apoyando y que están aquí, muy importante, porque de eso se trata, de que estén las personas que se necesitan para hacer claridad. Qué pesar que hoy no estuviesen estas barras llenas de gente, ya que se invitó para que escuchen la socialización del proyecto y pues por eso se hizo la invitación
para que la comunidad también interviniera y también escuchara qué es lo que se está debatiendo y qué es lo que se va a aprobar. Entonces, sigue con el uso de la palabra el concejal ponente de este proyecto, el concejal William Gómez. Presidenta, entonces vamos al artículo 28 del proyecto. A la ley 1469. El artículo 18 del 1469 y al 28 del proyecto. Ahí. El artículo 28 habla de las categorías y el artículo 18 de la ley habla de las categorías. Entonces es leer lo que dice la ley y lo que ustedes transcribieron al proyecto. Y vamos a ir evacuando, y si tenemos alguna inquietud referente a ese artículo, lo vamos de una vez comentando, lo vamos pidiendo que nos expliquen y vamos a ir evacuando y vamos a ir aprobando artículo por artículo. Perdón, tiene el uso de la palabra el honorable concejal y presidente del Consejo, Walter Garzón. Gracias, presidente de la comisión. Es una sugerencia sana, no sin antes pues darle la bienvenida y un saludo especial a todos los integrantes del Consejo Territorial de Planeación, a los miembros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a los diferentes funcionarios de la administración municipal, al agente especial interventor, al ingeniero Juan David Torres, y a todos y cada uno de los habitantes que bien tuvieron venir a escuchar este debate y socialización del esquema de ordenamiento territorial para nuestro municipio. Es una sugerencia respetuosa. ¿Por qué no, honorable concejal ponente? Arrancamos artículo por artículo y a medida que vaya apareciendo alguna de sus dudas, pues la vamos despejando para que le demos celeridad al tema. Sugiero yo, si están de acuerdo, porque ahorita pues lo miramos y nos tendríamos que volver a retroceder nuevamente al artículo primero. Entonces, si ustedes a bien lo ven, es que arranquemos desde el primer artículo y a medida que vamos llegando a donde están las sugerencias e inquietudes que usted tiene, pues ahí mismo las vamos evacuando. Es mi sugerencia, no sé si estén de acuerdo. Gracias, presidenta. Quiero dar un saludo al Consejo Nacional Territorial y quisiera con todo respeto pedirles el favor que se presentaran para que quedase en el acta que el protocolo de que ustedes nos acompañaron, porque es que aquí lo que queda grabado es lo que de aquí a mañana nos sirve para muchas cosas. Entonces quisiera con todo respeto pedirles el favor de que se presenten y el cargo que ocupan en ese Consejo Nacional Territorial. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Lucenis Mora, hago representación de la Fundación Buen Vivir y del sector de la comunidad. Muy buenos días, mi nombre es Marta Lucía Galindo y represento el sector de las mujeres. Muy buenos días, agradecerle, mi nombre es María Norma Ducuara, del sector rural, representante de víctimas, agente comunitaria voluntaria de la SAIEPI, por la Fundación Buen Vivir y en nombre de todas las comunidades del campo. Agradecerle, discúlpeme si me extiendo, agradecerle porque es primera vez que conozco aquí este recinto del Consejo Municipal y mirar personalmente a todos sus honorables concejales. Gracias por tenernos en cuenta,
sobre todo a nosotras las mujeres y sobre todo la población vulnerable. Soy Miguel Plata, ya bastante conocido por ustedes. Soy veedor ciudadano y uno de los iniciales corredactores del esquema de ordenamiento territorial adoptado por el Acuerdo 033 del 2002. Gracias, señora presidenta, y le pido me conceda la palabra para hacer unas observaciones. Sí, señor, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta, honorables concejales, señores delegados de la universidad, doctor Eduardo, señor ponente, muy juicioso en su ponencia, admiro su gestión, pero lamentablemente tengo que observar que la ley ordena únicamente 3 reformas al esquema de ordenamiento territorial que ya se le dieron en las diferentes administraciones. Entonces, lo que estamos haciendo es improcedente e ilegal, porque está vencida la vigencia. Muy juiciosamente observo que los honorables concejales, toda la asistencia, la universidad, el señor ponente, tienen mucho interés, y así debe ser, pero entonces yo recomiendo más bien presentar un nuevo proyecto de acuerdo, porque está vencida la vigencia del 033 y por tanto las reformas que ordena la ley. Muchas gracias. Doctor Plata, después de que sigan haciendo la presentación las demás personas, yo pienso que el doctor Eduardo le va a dar respuesta a su inquietud. Entonces, por favor, la presentación de las demás personas, sobre todo el Consejo Territorial. Muy buenos días, señora presidenta, señores mesas y señores candidatos al Consejo y miembros del Consejo. Muy buenos días, y les habla Rudy Estela Guzmán Santiago como candidata al Consejo Municipal y por la Alianza Verde perteneció el número 2. Muy amable, gracias. Muchas gracias, mi nombre es Darío Ramírez, soy titular de una acción popular que está tramitando en el Tribunal Superior de Justicia del Tolima, también como acompañado Miguel en el Consejo de Planeación y co-redactor del Acuerdo 033 del 2002. Yo quiero extender un agradecimiento al presidente del Honorable Consejo, a Walter Garzón, pues él me ofreció garantías de entregarnos toda la información, me ofreció la oportunidad de compartir con la Universidad Distrital, ponerme en tanto de toda la información de lo que se va a tramitar, razón por la cual aprovecho para pedirle, presidente, que retiro el oficio que se presentó el martes y presenté un nuevo documento porque nos precipitamos los veedores. Nosotros creo que debemos primero tener acceso a la información para hacer pronunciamientos de fondo, y gracias a las garantías que usted nos ha brindado de asistir al evento de hoy,
gracias a la documentación que usted nos va a hacer llegar a los veedores, pues nosotros haríamos la otra semana un pronunciamiento de fondo sobre lo que presente el ponente, lo que presenta la universidad distrital y lo que se vayan ustedes a dar trámite y aprobación. Entonces, reitero el agradecimiento a la corporación por las garantías que nos han brindado y estaremos prestos para lo que se necesite en beneficio del interés general y en beneficio de la comunidad de Flandes. Muchas gracias. Muchas gracias por haber hecho su presentación y queremos darle el uso de la palabra al doctor Eduardo para que aclare todas estas inquietudes. Tiene el uso de la palabra concejal Manuel Melo. Gracias, presidenta. Un saludo para los honorables concejales, para las personas que se encuentran en las barras. Darle la bienvenida al interventor de Espuflán. Únicamente, presidenta, para saber si usted tiene conocimiento, qué personal, cuántos miembros conforman el Consejo Nacional Territorial. Era únicamente eso, presidente. Tiene el uso de la palabra, señor secretario, para que le responda al honorable concejal Manuel Melo. Sí, señora presidenta, honorable concejal, en un documento que reposa en la Secretaría del Consejo Territorial de Planeación, los miembros firmantes: representante del sector medio ambiente Alexandra Avellaneda Méndez, representante del sector campesino Rómulo Jara Quimbayo, representante del sector cultura Juan Manuel García Ramírez, representante del sector desplazados María Norma Ducuara, representante del sector comerciantes Higinio Alberto Salinas Mendoza, representante del sector comunitario Luz Enid Mora Arias, representante del sector mujeres Marta Lucía Galindo, representante del sector jóvenes Mayerly Gutiérrez González, Juan Fernando Balbuena Duque, presidente; Sandra Milena Cruz Barajas, secretaria. Ese es los miembros que firman un oficio enviado por el Consejo Territorial, señora presidenta, honorable concejal. Bien, tiene la respuesta, honorable concejal, y sigue con el uso de la palabra del doctor Eduardo. Bueno, primera aclaración, doctor Plata, es que este acuerdo modifica las normas urbanísticas, no es LOT. Primera aclaración. De fondo. La segunda aclaración, ya para ir tocando el tema del LOT, es que oficialmente hay un mecanismo de seguimiento y evaluación que ha hecho Cortolima, en el cual establece cuáles son las vigencias y los objetivos de largo y mediano plazo. Como la veeduría ha solicitado información, acá se entregó el respectivo documento de seguimiento y evaluación que podrán ustedes analizar y tomar una conclusión en ese sentido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor, por la explicación. Y yo les quiero dar a saber que estamos en el debate del proyecto de acuerdo por lo cual se modifica y se desarrolla el complemento del acuerdo 031 y se dictan otras disposiciones, o sea, lo que tiene que ver con todo el urbanismo del municipio de Flandes. No estamos tocando el EOT. El EOT es otro acuerdo municipal diferente al que estamos hoy debatiendo. Entonces, para seguir con el debate, creo que la sugerencia del honorable concejal Walter Garzón, y es que se empiece desde el artículo primero para ir aclarando todas las dudas, y me parece muy sano inclusive para los señores veedores que se encuentran en el recinto,
para que vayan a ir también clarificando de qué se trata este proyecto. Como usted lo dice, es un ajuste a la norma que se dio en el 2015 y por lo tanto creo que, señora presidenta, empezamos con el debate y el estudio. Bien, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Bueno, acogiendo la propuesta de, no sé si la tienen que someter a votación, de irse por artículo, pero pienso que procedimentalmente es perfecta. Entonces, acogiendo esa propuesta, y como el honorable concejal había aclarado que en los considerandos era necesario hacer algunos ajustes, entonces en lugar de comenzar en el artículo primero, comencemos en los considerandos, honorable concejal, si a bien tienen, porque creemos que son pertinentes y salvo si hay alguna objeción de la administración en eso, ¿no? Entonces podemos de una vez y vamos colocando. Listo, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra honorable concejal William Gómez, ponente del proyecto. Gracias, presidenta. Entonces, señor secretario, para que vaya tomando apunte, no sé si usted tiene el acuerdo, el proyecto de acuerdo ahí en el sistema. Y yo sugiero, presidenta, que hay que leer, la persona que está con la ley la lee, y nosotros vamos a ser juiciosos mirando el proyecto que tenemos en la mano, que esté de acuerdo a la ley, y si tenemos que hacer alguna sugerencia o alguna modificación, porque creo que las autorizaciones para modificaciones se encuentran en la Secretaría, y empezamos a evacuar y vamos a ir aprobando artículo por artículo, presidenta. Esa es la sugerencia que tengo, para ver si usted la pone a consideración de la comisión, aprobar el acuerdo y leerlo y estudiarlo artículo por artículo. Me parece importante su sugerencia, y de verdad que como es un proyecto tan extenso, entonces debemos de ir evacuando punto por punto, y pongo a consideración de la comisión la petición que acaba de hacer el señor ponente William Gómez. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidenta de la comisión, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, miembros del Consejo Municipal Territorial de Planeación, funcionarios que nos acompañan de la administración municipal, asesores que tienen que ver con el proyecto que estamos en discusión. Solamente, y me parece acertado las propuestas que hace el concejal William Gómez, y también resaltar ese juicio que tiene frente al estudio minucioso de lo que se está aquí discutiendo. Solamente tengo unas observaciones que ojalá se puedan aclarar antes de iniciar como tal una discusión de fondo de este proyecto de acuerdo que se presentan. En primera instancia, aquí hablamos del acuerdo 033 del 2002, donde es el marco general del esquema de ordenamiento territorial del municipio, y que se entra en este momento a hacer unos ajustes, unas actualizaciones frente a la normatividad vigente. Yo lo que de pronto tengo como inquietud es la siguiente: este acuerdo 010 que estamos en este momento en discusión no tiene que ver de forma de fondo con unos acuerdos que se han venido dando en administraciones anteriores con el fin de actualizar o modificar parcialmente en unos temas específicos el esquema de ordenamiento territorial, específicamente el acuerdo 025 del 2009, donde se hicieron también unas modificaciones excepcionales. Este acuerdo que nos presentan no tiene nada que ver con esa norma como tal, porque aquí nos estamos centrando en el 033 del 2002, y hay unos acuerdos que están vigentes donde se han hecho unas modificaciones, y eso es lo que de pronto
quiero que se aclare como tal frente al tema. Otra observación que se dice que que se está aquí discutiendo 010 no tiene nada que ver con el esquema de ordenamiento territorial. Yo considero que sí tiene que ver, porque estamos aquí hablando del uso de suelos, estamos hablando de la expansión del tema de vivienda, etcétera. Estamos hablando del plan del ordenamiento territorial como tal en las zonas específicas. Entonces sí quisiera de pronto que haga esas claridades frente al tema. Gracias, presidente y compañeros. Claro que muy importante su apreciación, concejal, y pues los dos proyectos pienso que tienen que ir de la mano. Tiene el uso de la palabra honorable concejal William Gómez. Presidenta, muy amable. En la ponencia que yo hago, estoy sugiriendo que el proyecto de acuerdo 025 del 2009, por el cual se modificó excepcionalmente las normas urbanísticas estructurales, que fue aprobado ese proyecto cuando ya se había vencido también el otro, pero fueron excepcionalmente, que sea incluido dentro del texto del proyecto en su considerando, y a la vez en el artículo primero donde dice ámbito de aplicación de la norma, porque ese proyecto, concejal, forma parte de esa norma, porque no se ha sido derogado. Inclusive en el artículo último creo que hay que derogar todas las normas que no sean concordantes a lo que estamos haciendo. Inclusive hay que derogar ese proyecto de acuerdo 025 en este mismo proyecto, que es otra sugerencia que le voy a hacer a los señores de la universidad, pero cuando lleguemos ya al artículo que le corresponde. Es que estamos confundidos. Nosotros hoy no estamos debatiendo el 033, el EOT. Hoy estamos debatiendo el 035 con el proyecto 10. Es que como nosotros nos explicaron fue el EOT y tenemos el EOT aquí metidos en la cabeza, pero nosotros de no habíamos recibido una información, la recibimos en el momento, porque lo que decía el doctor de la universidad es que este proyecto es casi que una insertación de la ley a este proyecto, es una modificación total al proyecto. Entonces no sé y los dos proyectos, el 10 y el 9 que modifica, el 033 y el 035, son dos proyectos diferentes. Son diferentes porque primero vamos a aprobar un proyecto y después vamos a aprobar otro. Primero hay que estudiar un proyecto, después hay que estudiar el otro proyecto, aprobarlo o no aprobarlo. Pero son diferentes. ¿Que van cogidos de la mano? Sí, van cogidos de la mano. Inclusive, diría yo, estos dos proyectos debían de ir uno solo, pero siempre se ha hecho separado porque de pronto la ley o la norma lo dice. Entonces, no sé, honorable concejal, si he sido claro con sus preguntas. Gracias, presidenta. Qué pena, doctor Eduardo, sigue usted con el uso de la palabra que se la hemos interrumpido ya varias veces. No hay problema. Entonces, ratificando, esta es una modificación de las normas estructurales urbanas, ¿sí? Y efectivamente, como lo acaba de decir el concejal, van de la mano. Es una cosa diferente, pero son dos temas, por lo que llaman ustedes unidad de materia, diferentes. Este ya va como específicamente a la instrumentación, al manejo específico. El EOT es un marco de actuación, es un marco general donde el municipio tiene las posibilidades de interactuar, de cómo hace uso del suelo, de cómo planifica, de qué se puede hacer dentro del territorio. La norma lo que le permite es eso que hace un muy buen rato hablamos, es el tema de actuaciones urbanísticas y de operaciones urbanas. Ese es el centro del universo de esto, ¿sí? Para que quedamos claros a qué es que se refiere la norma.
Bueno, muchas gracias. Entonces, acogiendo la propuesta, entonces yo diría que no comenzamos en el artículo primero, sino en los considerandos. Y creemos pertinente, acabo de consultarlo con el señor secretario de Planeación de Infraestructura del municipio, si había alguna objeción de la administración para que incorporásemos en los considerandos esto, y dice que no hay ninguna objeción. Entonces, comencemos por los considerandos, honorable concejal, y si lo permite la señora Presidente, entonces de una vez lo incluimos ahí, que consideramos pertinente. Y de una vez los demás considerandos están bien. Ya. Perdón, tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez, ponente del proyecto. Presidente, es que ponga a consideración mi sugerencia si vamos a estudiar y a debatir el proyecto artículo por artículo y empezar de una vez. Tiene el uso de la palabra concejal Wilfrido Sosa. Gracias, presidenta, y me disculpo, de pronto soy insistente o de pronto es que no entiendo lo que aquí se está discutiendo, pero me acaban de entregar el acuerdo 025 del 2009 y el título manifiesta por el cual se modifica excepcionalmente unas normas urbanísticas estructurales, que es lo que el doctor acabó de aquí manifestar. Y este acuerdo que estamos entrando a estudiar, pues prácticamente también hace referencia a lo mismo. Mi pregunta es, si este proyecto que nos están presentando en este momento modifica de manera extraordinaria, de fondo, de forma, ese acuerdo 025 del 2009, porque si no, te nos corresponde también hacer la relevancia de estudiar entonces los acuerdos, qué fue lo que modificó este del otro. Ese de pronto son las dudas que me corresponden. Gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo para que le dé respuesta al concejal. Realmente es en algunos aspectos de la norma, porque el 2009 teníamos unas normas vigentes, hoy tenemos otras. Entonces, en algunos tópicos sí lo va a tocar, en algunos, pero no en general, porque el que toca en general es el que es el uso del suelo, como fue esa modificación excepcional del 2009, que declaró una zona de expansión, que declaró esencialmente una zona de expansión y una zona de usos del suelo. Ese fue el objeto de ese acuerdo. Este es básicamente, referimos, y quiero insistir en ello, referirnos al artículo primero, cuál es el objeto real de esta norma, ¿sí? Que tiene que ver esencialmente con eso que hemos hablado, con eso que se refiere que son las operaciones urbanas, ¿sí? Y las actuaciones urbanísticas, que son herramientas de trabajo para la Secretaría de Infraestructura en el momento de expedir las licencias, pues que se refiere a actuaciones, se refiere a índices de edificabilidad, se refiere a índices de ocupación, a afectaciones que tienen los predios, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre los dos. El otro es de carácter macro genérico, ¿cierto? Pero sí lo va a tocar en alguno de estos puntos. Seguramente, como lo plantea el honorable concejal William, efectivamente, al final habrá que decir que las normas que le sean contrarias serán derogadas en su momento. Y llegaremos a ese punto sin lugar a dudas. Tiene el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, señora presidenta. Ya el doctor acaba prácticamente de hacer la explicación que se pretendía. De pronto, concejal Wilfrido, lo que pasa es que el acuerdo 025 del 2009 lo que hizo fue modificar unos artículos que estaban inmersos en el 033 del 2002, que es el esquema de ordenamiento territorial. En sí podemos decir que este acuerdo 025 está inmerso en el 033, porque fue modificado únicamente unas normas. Y por eso el concejal William, ponente del proyecto que estamos debatiendo, solicita o sugiere de que sea incorporada en la parte normativa y en los considerandos. Obviamente, después del estudio que se haga y mirando todo el contexto del proyecto de acuerdo, en el último artículo, si es necesario, deberá incluirse, deróguese las que sean contrarias, en especial las conferidas en el 025, que en sí, vuelvo y le digo, ese 025 es parte integral del 033, que es como la matriz, es el acuerdo original, honorable concejal.
Gracias, señor secretario, y seguimos con el estudio. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal William Gómez para que sigamos con el debate. Vuelvo y sugiero, presidenta, que ponga a consideración cómo vamos a hacer el estudio del proyecto. Entonces, en consideración, si lo hacemos artículo por artículo, que es lo que ha sugerido, y se va aprobando cada artículo que se va evacuando. Entonces, queda en consideración, sigue en consideración, se cierra. ¿Qué dicen los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces, empezamos el debate artículo por artículo. ¿Qué hizo él? Honorable concejal William Gómez, entonces esperemos que el doctor está por allí ocupadito. Entonces, doctor Eduardo, quedó para aprobar artículo por artículo e ir evacuando ya lo que se va aprobando. Entonces, tiene usted. Pido la palabra, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Entonces, como se va a empezar a debatir el proyecto a partir del considerando, entonces sugiero que en el considerando se incluya el decreto nacional 14/2010, como lo dice la ponencia, la ley 902 del 2004 y el acuerdo 025 del 2009, del noviembre 25 del 2009. Perdón, tiene el uso de la palabra concejal Melo. Sí, pero entonces que vayan a implementar, ¿listo? Bueno. Sigue con el uso de la palabra el doctor Eduardo. ¿Qué color le colocamos los que queden aprobados? ¿Rojito? ¿Los vamos subrayando? ¿Verde, azul? Verde. Listo. Ok, verde. Entonces esto pasa. Listo. ¿Así le parece, secretario? Gracias. Bueno. Queda, ¿lo leemos? Tiene el uso de la palabra el doctor Juan David Torres, ingeniero. Bueno, muy buenos días a todo el honorable consejo. Gracias por la invitación. Quiero precisar algo con respecto a la invitación. Aquí me hacen una invitación la presidenta de la comisión segunda, no tengo conocimiento quién es la señora Magdalena. Listo. Hablan de dos proyectos de acuerdo, el proyecto de acuerdo 009 y el del 2015, que dice por medio del cual se modifica, desarrolla y complementa el acuerdo 033 del 2002.
y se dictan otras disposiciones. Quiere decir que hay un proyecto de acuerdo, por lo que estoy entendiendo. Esta comunicación me llegó el día de ayer, pasada a las 4 de la tarde. Entonces no conozco cuál era el acuerdo 033, por lo que ustedes están expresando, veo que es el EOT que ustedes tenían en su momento, ¿cierto? Entonces, según el acuerdo 009, veo que sí va a haber una modificación a la EOT, ¿cierto? El otro es el proyecto 010, que dice, por medio del cual se modifica, desarrolla y complementa el acuerdo 035 de 2005, que es lo que, por lo que ustedes están expresando, es lo que vendríamos a revisar ahorita, que sobre las normas urbanísticas, ¿sí? Bueno, entonces, aclarado eso, que quisiera más bien, pues, retirarme, pedirles el favor de si ustedes, si tienen algo que Espuflan quiera para aportar, conocer. No conozco ninguno de los dos proyectos de acuerdo, porque pues realmente, como han expresado otras personas, pues no podría en este momento dar, no sé cuál era la intención. Les agradezco si es que me van a pasar la documentación para que yo les pueda aportar de parte de la empresa Servicios Públicos. Con todo gusto puedo aportarle. Hacemos el estudio y conocimiento del documento, y ya después lo podremos socializar seguramente. Sí, ingeniero, con todo respeto, quiero darle el uso de la palabra al ingeniero Salcedo para que complemente lo que está comentando el ingeniero Juan Carlos. Entonces tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, dentro de este contexto y todo lo que estamos proponiendo y estamos en este momento debatiendo, se hizo un análisis de la empresa actual, cómo está prestando el servicio, y proponemos la construcción de un acueducto regional para que preste el servicio en todo lo que es la zona de expansión y la zona urbana actual. Y todo esto está basado en un cálculo de población, y este cálculo de población incluimos básicamente una proyección de la población flotante, porque esta ciudad, como todas las cercanas, tienen una gran cantidad que alberga, sobre todo en los fines de semana, una población sobre todo que viene de la ciudad de Bogotá. Dentro de ello pudimos calcular un caudal, determinamos un caudal, y de acuerdo al RAS proyectamos pues los caudales para poder proponer un diseño y proponer un caudal de operación para toda la zona. En este sentido, miramos la empresa como tal. Actualmente presta el servicio con un caudal de 100 litros. Consideramos, de acuerdo a la proyección, que en 5 años, en menos de 5 años, debe construirse otros componentes, sobre todo de boca toma y planta, de otros 100 litros en 5 años, y el horizonte del proyecto para 30 años a partir de 2015, para llegar a un caudal de 1.500 litros por segundo, que consideramos que la zona urbana y la zona de expansión va a ocupar cerca de 400.000 habitantes. Eso en el orden de acueducto. Además, proponer que el sistema que actualmente se le debe mejorar en el sentido de proyectar sectores donde mejore tanto caudal como presión, para que los daños que se presentan en la actualidad a diario sean minimizados, y determinar que en menos de 5 años las pérdidas tanto técnicas como comerciales de la empresa deben de llegar a la exigencia que tiene el RAS. En cuanto al alcantarillado, es recoger todos los vertimientos que se tienen sobre el río Magdalena y ubicarlos en una planta de tratamiento, del cual nosotros pensamos que el actual va a llegar a un periodo de saturación, que de hecho ya está en un periodo de saturación,
mas sin embargo la dejamos allí y ubicar una nueva con un colector que la lleve a una ubicación de un sector un poco más abajo. El resultado de esta visión y de este análisis se resultaron 3 plantas de tratamiento de agua residual por la topografía y la topología que tiene en este momento el sistema de alcantarillado. Y entonces, viendo esto, determinamos que cada una de ellas puede tener 3 sistemas de tratamiento. Sistemas de tratamiento que son los siguientes: un sistema primario acompañado de un sistema anaerobio. La segunda propuesta es también el mismo preliminar con un percolador, y la tercera un sistema preliminar con un sistema lagunaje. En este momento la operación de la PETAR actual es una laguna, a través de laguna. Las otras 3 están ubicados estratégicamente y, como le decía, de acuerdo a la topografía, es donde más o menos deben de llegar el sistema de alcantarillado a entregar para la depuración de estas aguas. En contexto general, es la propuesta en cuanto a acueducto, es la generación de un sistema regional ubicado, tomando aguas del río Magdalena, pero la Bocatoma, creemos que la mejor posición es aguas abajo de donde está entregando el río Sumapaz, para aprovechar la dilución de estas aguas con el río Magdalena y que las condiciones físico-químicas y bacteriológicas sean las mínimas que nos puede ofrecer el río Magdalena como tal. Este sistema de Bocatoma sería un bombeo al cerro, ahorita no, ¿cuál? El Gualero. Allí se ubicaría la planta de tratamiento y también el tanque de almacenamiento para que por gravedad se pueda surtir a toda la gran zona. Esa es nuestra propuesta y creemos que es bastante optimista, porque pues dejaríamos de lado lo que es el bombeo y solamente requeriríamos de un solo bombeo. Y la empresa actual debe mejorar no solamente en ampliar su caudal, sino de atacar el problema más grave que tiene, que es las pérdidas que tiene en el sistema actual. Mire, doctor Juan David, cómo es de importante la presencia suya aquí, y ahorita para complementar quiero darle el uso de la palabra al doctor Francisco Melo. Doctor Francisco, tiene usted el uso de la palabra. Honorable concejal, muchas gracias. Un saludo para los concejales, las personas que nos están acompañando en las barras, el consejo territorial, mis compañeros. En el tema específico de riesgos, que es el tema que yo he estado desarrollando, encontramos en la zona denominada Yaporogo, se supone que años anteriores teníamos allá una laguna natural, la cual esta laguna fue tapada, la cubrieron con escombros, la taparon a las malas, un humedal. Muchas gracias, concejal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un humedal, es muy cierto, el humedal es un nacimiento de agua, que es, tenemos un acuífero, ¿sí? Este acuífero nos da cierta cantidad de agua, nos aporta esa agua en esa zona. Entonces, traigámoslo de la siguiente manera. Se cubre el acuífero con cualquier tipo de material de relleno, ¿cierto? Al cubrirlo, lo secamos, pero no estamos tapando el acuífero que hay
subterráneo. Entonces esta área va a seguir teniendo una inestabilidad. ¿Sí es claro? Vamos a tener una inestabilidad grande. Por observación y por también trabajo de campo e investigación con las personas, se encontró que las construcciones están prácticamente sobre lo que era el humedal en este momento. Adicional a eso, tenemos ubicados unos tanques de almacenamiento de agua. Unos tanques de almacenamiento de agua, que hablemos de, el ingeniero me podrá ayudar un poco más. 1 litro de agua genera más o menos 1 libra de presión en el terreno. Es algo así, ¿sí? 1 litro de agua. Entonces, si tenemos 1000 litros, pues vamos a tener 1000 libras de presión en el terreno. En este momento se me escapa la capacidad de los tanques, no recuerdo, no sé si 5000 metros o litros. Exacto, tenemos 5000 metros cúbicos de agua haciendo presión sobre este terreno que en teoría es inestable. Entonces, por eso dentro de la parte de emergencias se establece como medida prioritaria trasladar estos tanques, ya que en algún momento estos tanques van a generar una inundación en esta área, ¿sí? Ustedes saben que la naturaleza vuelve a donde estaba. Entonces, si se presenta una inestabilidad, hay una ruptura de estos tanques, simplemente se va a inundar esta misma área que estaba tapada con un material de relleno que no se sabe cuál es, y esto es lo que va a presentarse y lo que va a suceder. Entonces, en el tema de riesgos, que fue lo que yo trabajé, se estableció esa parte muy importante, que es una inclusión nueva que tuvo el plan de emergencias y desastres del municipio. Entonces, pues quisiera dejar esta, digamos, esta teoría, esta situación, para reforzarlo con el ingeniero y pues para discusión en este momento de la mesa de trabajo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter Garzón para que. Muchas gracias, presidenta, y al ingeniero Juan David, pues decirle que sabemos que tiene múltiples ocupaciones, pero que es esencial y de vital importancia que usted, como agente interventor de la empresa de servicios públicos del municipio, esté enterado de la situación. Yo creería que usted más que nadie la debe conocer, y debo felicitar a los asesores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, porque, honorables concejales, démonos cuenta que acá no se está improvisando nada y se conoce la realidad del municipio. Qué bueno que estuviera acá también la señora Alice Leal de Riesgos, porque pues obvio está invitada, tal vez esté en alguna ocupación, ella es una persona muy diligente y muy comprometida, pero pues hoy no ha podido estar tal vez acá. Pero sí decirle al ingeniero Juan David que si de pronto alguien puede ayudarle a solucionar los temas que tiene pendiente en su oficina, qué bueno que hoy nos regalara el espacio del Consejo Municipal, porque es un tema que, aunque la empresa en este momento esté intervenida, estamos buscando soluciones a futuro para el municipio. Este planteamiento también quiero reiterar, ellos se comprometen a obsequiarle al municipio lo que es el diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado para el municipio. Eso es un dinero adicional que el municipio se va a ahorrar con este estudio que ellos han venido realizando. Entonces, conocer la situación de cuáles son los tanques, de cuál es de pronto una visión que ellos tienen para poder mejorar el tema de servicios públicos en el municipio. Yo creería que es bueno que en ese momento usted, que es el gerente de la empresa de servicios públicos, pues esté aquí presente para que nos ayude a dar asesorías, nos ayude a dar de pronto sugerencias, y que les demos a ellos también de pronto una visión de para dónde podemos llegar. Esa es mi intervención, únicamente pues pedirle el favor, no se retire y haga parte de este bonito debate que se está llevando a cabo para buscarle la solución. Se supone que la Superintendencia de Servicios Públicos viene a buscar soluciones para el municipio. Creería yo que aquí están planteando una,
¿Y quién más que usted para que esté presente y nos ayude a visionar cuál va a ser el futuro en servicios públicos para el municipio? Esa es la apreciación. Muchas gracias, honorable presidenta. Sigue con el uso de la palabra el doctor Eduardo. Muchas gracias. Para que siga con la explicación. Muchas gracias, honorable presidenta. Reforzar, sobre todo en el tema, aunque estamos un poquito salidos de este contexto en el cual estamos trabajando, pero dado la circunstancia del ingeniero, era necesario aclararle la importancia de su presencia, porque en cualquier momento nos aparecen los temas. En estas cosas, así como vamos debatiendo norma urbanística, va a aparecer el problema del alcantarillado, puede aparecer el problema como apareció, mire que apareció el problema del acueducto. Y resulta que, para reforzar la idea de la importancia de tener un plan maestro diferente, es que efectivamente, como mínimo hay que trasladar esos tanques, sin evaluar el diseño que tienen, que es altísimamente peligroso. El diseño que tienen esos tanques es supremamente peligroso para el municipio, y por eso queremos dejarlo acá en evidencia, porque es uno de los puntos vitales para evitar cualquier riesgo a futuro. Y qué más que un plan maestro de alcantarillado y de agua le permitiría una opción diferente al municipio y eliminar estas tensiones que tenemos, porque esa es la propuesta. Efectivamente, la propuesta está diseñada, inclusive proyectada a 45 años, de tal manera que pues, se pueda dar una respuesta sólida, contundente, de largo plazo al municipio, y no que cada ratico estemos haciendo lo que decimos paños de agua tibia, tapando un pedacito, poniendo un murito de contención, y resulta que la naturaleza es mucho más fuerte que un murito de contención para algunas cosas, o sembrando unos arbolitos, como diría alguien. No, estos son diseños estructurales, son cosas complejas que seguramente este plan maestro que se deja para el municipio lo puedan operacionalizar, y sobre todo que la superintendencia hoy en día pueda tener herramientas también de trabajo. Ese es uno de los elementos que queda latente ahí. Señora Presidente, muchas gracias. Quería clarificar eso. Sigue con el uso de la palabra la concejal. Bueno, le vamos a dar el uso de la palabra al ingeniero Juan David para que pues él haga también su intervención. Le cedo la palabra a la concejal. Entonces. Bueno, entonces él le cedió la palabra a la concejal Sandra, entonces excelente. Gracias, ingeniero. Gracias, presidenta de la comisión, por darme el uso de la palabra, darle la bienvenida a los representantes de la Universidad Distrital, al ingeniero Juan David, a los veedores, a los señores que se encuentran en las barras y a los integrantes del Consejo Territorial. Qué bien esta aclaración que hace el presidente del Consejo frente al acompañamiento que hoy tenemos también del ingeniero Juan David, el interventor de Espuflán, porque frente a este proyecto pues nos atañen muchos interrogantes, porque pues vamos a hablar del EOT, que es cambiar el uso del suelo, ¿no? Obviamente deben haber unas condiciones establecidas donde debemos garantizarle a la comunidad servicios públicos, ya que este proyecto pues va visionado hasta el 2027, son 4 periodos. Sí sería muy bueno, presidenta, que nos acompañara la doctora Alice de Riesgos, que con la nueva normatividad, esto es de carácter prioritario. Sí sería muy bueno, ingeniero, que nos acompañara. Extra micrófono hablaba con el doctor Eduardo, ya que
sobre la exposición que hicieron con las diapositivas el día de ayer, antier. Se habla de la construcción de un nuevo acueducto regional. No podemos ser irresponsables como concejal, o lo hablo de manera personal, pero también tenemos que mirar en el momento. Espera, termino un momentico. Una interpelación para el concejal William Gómez. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidenta. Llevamos 2 horas y no hemos arrancado, porque es que nos estamos desviando del tema. Nosotros no podemos hablar hoy del EOT. Hoy tenemos que hablar del urbanismo del municipio de Flandes. Yo le agradezco todo lo que han dicho los asesores, pero por favor, estamos en un proyecto de acuerdo diferente a lo que estamos ahorita hablando. No es el EOT que estamos debatiendo. Mire, yo le diría al doctor, yo le diría al gerente, el gerente no tiene nada que ver con esto de urbanismo. En el EOT sí, en el EOT es prudencial que esté, pero es que nos estamos desviando y no estamos llegando a una unión de materia de lo que está en el orden del día. Presidenta, perdón, ¿sí? Tengo el uso de la palabra. Perdón. Quiero que la interpelación. Gracias, presidenta. Termine con el uso de la palabra y tenemos que someternos al orden del día. De verdad que nos hemos salido un poco, perdón, concejal. Nosotros, termine usted con el uso de la palabra y arrancamos de una con el proyecto para poder ir evacuando a lo que nos citamos. Tiene el uso de la palabra. Perdón, lo tengo claro, concejal William. Hago esta pequeña interpelación porque el doctor pidió la palabra, y es que esto no es aparte, porque estamos hablando de servicios públicos donde competen estos 2 proyectos. Sí, claro, estamos con el 010, lo tengo claro, pero hago mi exposición porque el doctor pide la palabra y yo estoy hablando como concejal y como representante también de la comisión. Aquí no es venir a ponernos de mal genio, pero no estamos tampoco desviados, porque es que estamos hablando de servicios públicos, honorable concejal, donde nosotros también tenemos la responsabilidad con la comunidad, y el ingeniero dice que se quiere retirar, pero entonces ahí es donde estamos aclarando que él se quede. Muchísimas gracias. Perdón, qué pena, tiene el uso de la palabra el ingeniero Juan David, que le cedió a la concejal Sandra para mirar y ceñirnos al orden del día. Bueno, realmente no es un desaire con ustedes, es que pues tengo una agenda, estoy programado, y pues la comunicación me llega el día de ayer. Yo el día de hoy ya he cancelado 2 reuniones para poder estar acá en este momento, ¿sí? Sí veo que es importante, claro, y más acá cuando me hacen la comunicación el secretario del consejo, donde está hablando de 2 acuerdos, entonces el 09 y el 010, que realmente pues pueden estar vinculados, como ustedes ya lo han visto, ¿cierto? ¿Qué tanto estarán vinculados? Pues dependiendo de las comunicaciones, de lo que le vayan a presentar aquí la universidad, que no hay que desmeritar para nada su trabajo. Veo que están enterados, si bien llevamos 3 meses y medio nomás de la toma de posesión, hemos visto que pues la misma ubicación de la planta de tratamiento de agua potable no es la mejor, igual que su infraestructura. Seguramente la universidad ya ha podido hacer un estudio mayor porque están concentrados netamente en esa actividad. La Superintendencia de Servicios Públicos, con la toma de posesión, no desconoce que el municipio debe participar y debe seguir trabajando y velando por los servicios públicos domiciliarios, entre esos acueducto, alcantarillado y aseo. Luego les agradezco de verdad la invitación, voy a acompañarlos un rato más. Si quisiera de pronto que la Universidad Distrital
me regalará los el documento, y yo revisaría pues el tema más a fondo. De pronto, si ustedes requieren que yo les haga alguna comunicación de lo que en los 3 meses y medio hemos podido revisar y hemos podido encontrar en el levantamiento de la información, porque quiero agregar aquí a todos los presentes que en toda empresa intervenida lo primero que se debe realizar es el proceso de levantamiento de la información, luego el análisis de la información, después entramos en una etapa de diagnóstico, después una solución empresarial, ¿sí? Yo sé que esta administración y las otras, si me pongo a revisar el plan de desarrollo de las administraciones de la actual y las anteriores, han tenido muy claro que hay unos inconvenientes en la prestación del servicio, tanto de acueducto como alcantarillado, desde hace mucho tiempo. De hecho, el plan de desarrollo actual y algunos anteriores ya habían manifestado gran preocupación sobre el tema. Entonces, voy a acompañar a ustedes un rato. De verdad que es por los compromisos. Ya envío un correo para cancelar una reunión, y les agradezco, ¿verdad?, la invitación. Sin embargo, me gustaría el documento de acuerdo, porque como veo que son 2, acuerdo 009 y acuerdo 010, para poder aportarles en lo que ustedes requieran o lo que nosotros veamos conveniente. Muchas gracias. Gracias a usted, y ahora sí nos tenemos que ceñir al orden del día. Empezamos con el debate del proyecto 010, empezando capítulo por capítulo, sí, artículo por artículo. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez, ponente del proyecto. Presidente, para comenzar el estudio se dijo que se iban a insertar unas leyes y unos decretos que deben de estar sujetos al considerando. Presidenta. Tiene el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, señora presidenta. Honorable concejal, recopilando lo que usted manifiesta acá en su ponencia, en los considerandos, en el segundo considerando, yo se lo redacté de esta forma, a ver si lo coloca a consideración: que durante la vigencia del mencionado acuerdo se han promulgado nuevas leyes y decretos nacionales relacionados con las actualizaciones urbanísticas, como la Ley 902 del 2004, Ley 769 del 2002, Decreto 1469 del 2010, hoy recopiladas por el Gobierno Nacional en el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio. En ese considerando, honorable concejal, quedarían incluidas las 3 normas que usted sugiere en su ponencia, señora presidenta, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo para aclarar el punto. Una aclaración, señor secretario. No podemos decir que el 1077 recogió la ley. Lo que el 1077 recogió fue todos los decretos, que es diferente, ¿sí? Por eso no, digamos, habría que mejorar un poquito, pero sí estoy de acuerdo que podemos meterlos todos en un solo párrafo, como usted lo ha planteado, pero separando la ley. Entonces, que mediante tal, la ley 902, y en cambio los demás decretos sí fueron incluidos en el 1077. Menos la ley, no, ninguna ley ha sido recopilada. Bien, señor secretario, tiene el uso de la palabra. Simplemente le adicionamos la palabra decretos después de decreto 1469 de 2010, decretos hoy recopilados por el Gobierno Nacional en el decreto 1077. ¿Cómo quedaría, señor secretario? Qué pena. Pues yo creería que ahí puede quedar: que durante la vigencia del mencionado acuerdo se han promulgado nuevas leyes y decretos nacionales relacionados con las actualizaciones urbanísticas, como la Ley 902 del 2004, Ley 769 del 2002,
decreto 1469 del 2010, que no veo. Decretos hoy recopilados por el Gobierno Nacional en el decreto 1077 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. No, pero como tiene que quedar. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Sí podemos incluir en el tercero, considerando ¿De acuerdo? que se hace necesario armonizar la normativa urbana establecida en el Acuerdo 035 del 2005 y el Acuerdo 025 del 2009 a la normatividad nacional del proceso de modificaciones gestionales del esquema de ordenamiento territorial. Los acuerdos municipales que vayan en uno solo. Tiene el uso de la palabra el señor secretario. ¿Cómo quedaría entonces? Que se hace necesario armonizar la normatividad urbana establecida en los acuerdos 035 del 2005 y 025 del 2009 del municipio de Flandes a la normatividad nacional y al proceso de modificaciones seccionales del esquema de ordenamiento territorial vigente en el municipio. Así quedaría el segundo considerando y el considerando total, honorable presidenta. Los demás quedan conforme estaban, los demás considerando. Entonces, en consideración, los considerandos que están ya aquí corregidos, el considerando que está ya corregido, sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad. Bueno, sigue con el uso de la palabra el concejal William Gómez. En el acuerdo, donde está todo lo que se adopte, la modificación del acuerdo 035, creo que ahí también hay que hacer casi lo mismo que dice el considerando. Sí, donde dice acuerda, artículo primero, adóptese la modificación del acuerdo 035, instrumento que desarrolla y complementa la norma constitucional. Ahí debe ir el 035 y 025, que son los que están adoptando, y los decretos y las leyes que incluimos acá en el primer considerando. Creo que debe ir, ¿no? O lo dejamos como está, porque va en el artículo otro, pues en el artículo otro ya también va. Tiene el uso de la palabra el señor secretario. Pues señor honorable concejal, usted sugiere que después del acuerdo, la modificación del acuerdo 035 del 2005 se desarrollan los siguientes capítulos, títulos y artículos y arranca. Si le colocamos ahí después del 025, pues nos variaría el título, sí señor, no sirve. Artículo primero, ámbito de aplicación de la norma. Dice que queda con el texto del artículo primero del acuerdo 35, pero yo hago una sugerencia. Ahí sí, como es la aplicación de la norma toda, entonces
creo que hay que incluir las últimas normas, porque como dice, ámbito de aplicación de la norma, y lo estamos aplicando únicamente con el 035, o sea, el acuerdo que estamos prácticamente modificando. Entonces creo que ahí debe de ir la última norma, así sea el 1077, el decreto 1077, que es el que recopila todo, para no incluir ámbito. No, venga, está modificando la cuerda, doctor. Ese no, usted está modificando la cuerda. Ah, súbalo, bájelo un momentito. Miren, ahí, dentro del ámbito de aplicación.